Bienvenidos a Compartiendo con MSN, un podcast en donde estaremos compartiendo ideas e información relevante y útil para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Comenzamos. Muy buenos días. Sí. Bienvenidos sean todos. La verdad que es un placer poder saludarlos a quienes nos acompañan aquí de manera presencial. Y desde luego un saludo a todos los que nos acompañan de manera virtual. Tenemos registrados más de 1,100 participantes. Esperemos que pronto se vayan integrando. Y el día de hoy la verdad que nos sentimos muy contentos transmitiendo desde nuestra casa, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y aprovecho para agradecerle a nuestro presidente Pedro Luna Rodríguez por todas las facilidades que nos dio. Como saben, la idea de nuestra región Centro-Occidente es hacer este evento regional, pero sabemos que de otras regiones de nuestro instituto nos están acompañando, a quienes también les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy pues nos va a acompañar para esta exposición donde vamos a hacer un análisis que nos parece fundamental toda vez que se trata de una reforma en materia laboral que entró en vigor en 2021. Sin embargo, entrará en vigor en 2023 las nuevas cuotas para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Y esto implicó una modificación a las tablas. Déjenme compartirles que la maestra Carla Arlae, quien será nuestra expositora, ha hecho un análisis muy profundo y ha identificado no solo el impacto que va a tener, sino también una serie de lo que consideramos que son errores en esta tabla. Y queremos, como región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ser los primeros en poner sobre la mesa este debate. Estamos a finales de agosto y esta reforma que hoy se comentará entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Nos parece que es tiempo suficiente para que en la comunidad contable se empiece a debatir este tema. Y como verán en las próximas 2 horas, pues no solo se va a explicar la reforma, sino las implicaciones económicas muy relevantes, ya nos lo estará explicando la maestra Carla, pero sobre todo una serie de errores de cómo quedó la reforma, y eso es lo que queremos hoy en día poner, les decía, sobre la mesa para el análisis, para el debate, y que los expertos en materia de seguridad social, como lo es nuestra invitada al día de hoy, pues analicen y en su caso se proponga como instituto, como región, un análisis, una revisión y una reconsideración a una segunda reforma por las implicaciones que tiene. Ese es el objetivo principal de este evento regional que hoy queremos compartir con ustedes. Para ello, pues le voy a hacer el micrófono a nuestra invitada, no sin antes hacer 2 comentarios. Primero, Carla, felicitarte porque hace un par de días fue tu cumpleaños. Muchas y bueno, gracias. este es tu regalo que te tenemos, ponerte a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo, creo que no necesita presentación. Carla la conocemos en nuestro colegio, en nuestra región, pero también en todas las otras regiones porque siempre ha sido una incansable de compartir el conocimiento en nuestra región y sobre todo también en la profesión contable. Pero para quien no la conozca, les doy un resumen de su currículum. Ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es licenciada en Derecho por el Centro de Capacitación UTEGRA. Tiene una maestría en Seguridad Social y tiene un doctorado, es doctorante en Seguridad Social, en Derecho de Seguridad Social. Ella además es miembro de CROSS Nacional, de CROSS Regional. CROSS es la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, de la cual además fue presidente CROSS Regional y también ha sido presidente de CROSS Local, es decir, de nuestro Colegio de Guadalajara, integrante, presidente y también presidente de CROSS 2.0. Así es, y catedrática del ITESO, de la Universidad Autónoma de Guadalajara y por supuesto de prácticamente los 60 colegios que conformamos nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Carla, muchísimas gracias. El escenario es todo tuyo. Nuevamente, felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades también por este análisis que estás haciendo. Y para quienes nos están viendo, quiero decirles que este análisis que hizo lo acaba de subir en un libro electrónico en Amazon. Al final les vamos a compartir la liga por si quieren profundizar todavía aún más. En las próximas 2 horas, sin duda, veremos la problemática y también estaremos analizando de manera muy importante, pero si quieren profundizar más, pues ahí está ese libro. Y también nuevamente felicidades por ese aporte y ese conocimiento. Le damos por favor un aplauso de bienvenida Gracias. a Carla y te dejamos en el próximo. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a los que nos acompañan de manera virtual y a los que están aquí presencial todavía más, porque con la lluvia y con todo aquí estamos.
Pues bueno, justamente como decía Rodolfo, la verdad es de que este es un tema que se me ha hecho extraño de alguna manera que no se haya hablado. Yo cuando le compartí la inquietud a Rodolfo de, oye, tenemos que hacer un evento y tenemos que hablar de este tema, porque es una reforma que salió publicada el 16 de diciembre del 2021. Con entrada en vigor en este aspecto, porque ya entró en vigor en muchas otras cosas, pero entrada en vigor en este aspecto el 1 de enero del 2023, y no se han dado cuenta de los errores que tiene y nadie ha hablado de eso. Y de verdad, un día así literal, desperté y dije, de verdad, nadie me metí a ver, ya saben, ¿no? A calquear y a ver qué busqué, qué encontraba. No se está hablando del tema y entonces me empezó a preocupar. Porque digo, ¿qué nos va a pasar por ahí después de las fiestas decembrinas? Vamos a querer implementarla y va a decir, caray, ¿y cómo la implementamos? Porque van a darse cuenta que tiene errores sustanciales, que no van a hacerlo prácticamente, o sea, a la hora de hacerlo práctico, no lo van a hacer tan viable. Considero que lo óptimo sería que le dieran 2 pasos atrás y lo reestructuraran. Y ustedes ya me ayudarán a ver ese tema en las conclusiones en un par de rato. Pero pese a que vamos a hablar de la parte, sí, de lo que son las cuotas, cómo van a afectar, incluso traigo casos prácticos y demás, para que analicemos por qué es que no cuadra. Con independencia de eso, yo quiero en las primeras 3 láminas o 4, si me lo permiten, hablar de la reforma en general, o sea, entender la reforma, ¿no? Esta fue una reforma que se tuvo que hacer, de alguna manera, derivada de lo que es la recomendación de la OIT respecto a pensiones, en donde estábamos muy bajos en cuanto a la recuperación que la gente pudiera llegar a tener, hablando de ley 97, porque ley 73 en este caso no vamos a hablar nada, o sea, nada, esto es aplicable a ley 97, a las AFORES. Y entonces en este momento, cuando nosotros ya empezamos a tener a los primeros pensionados, pues se dan cuenta de, caray, pues sí hay un montón de gente, pero no cumple los requisitos. ¿Por qué? Pues porque hubo una serie de cosas. Y es parte de lo que quiero hablar, y eso, para lograrlo, tuvo que haber otro cambio, que es del que nos vamos a enfocar el resto de la plática. Pues, ¿a quién le cargamos el costo? Al patrón, ¿no? Y bueno, si me permiten, vamos a iniciar con una frase de Spencer Johnson de su famoso libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, que quien no lo ha leído ahí se los recomiendo. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Eso es lo que vamos a tener que hacer el día de hoy, ¿no? Ver y notar las pequeñas cosas que nos van a afectar para que entonces podamos estar preparados, y sobre todo cuando hablamos de un tema de pensiones, cuando hablamos de un aspecto tan importante como lo es el futuro del adulto mayor, ¿no? Que nos debe de empezar a preocupar. Y les decía, si nosotros vemos el 16 de diciembre del 2021, se derogaron algunos artículos, se modificaron algunos otros y se adicionaron algunos otros, ¿no? O sea, hubo una serie de reestructura en el tema de pensiones que nos lleva a que estas pensiones, al darse cuenta, les decía, del análisis que viene de la recomendación 202 de la OIT, esa recomendación 202 de la OIT básicamente lo que nos dice es que tenemos que hablar sobre los pisos de seguridad social. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes tienen acceso a seguridad social? Debe de ser la mayoría, y si no es que toda la población. México no tenía, bueno, no lo tiene todavía, pero no tenía en su momento el acceso a que la seguridad social la tuvieran todos. ¿Qué pasa en México? En México está la seguridad social totalmente vinculada a la relación de trabajo, totalmente vinculada. No digo que no haya seguridad social desde otro aspecto, sí lo hay, pero la mayor parte es, si no estás en una relación laboral, pues ¿cómo lo obtienes? A menos de que ahorita vamos a ver que la ley 97 sí trae cambios. La ley 97 nos dice, oye, espérame, lo puedes hacer por ti mismo, pero entonces ya es una seguridad social buscada por mí, no otorgada por el Estado, ¿no? En donde me dice, date de alta como un trabajador independiente. Pues sí, sí es cierto, o la modalidad 40, un montón de cosas que son voluntarias, pero sigue siendo yo. Entonces, ¿en dónde está la garantía de la seguridad social otorgada por el Estado? Sigue eso estando en cuestión, pero bueno, con independencia de eso, pasa que cuando se ponen a hacer el análisis, ley 73 no hay bronca, la verdad es de que 500 semanas cotizadas, ciertas características, pensiones de cuantías importantes. ¿Por qué? Porque puedes hacer, y déjenme ponerlo entrecomillado, una estrategia en donde esa estrategia te puede llevar a tener una pensión mayor. Sí, pero ¿quién la pagaba? El Estado.
porque con lo que tú ahorrabas no era suficiente. Con lo que el patrón daba no era suficiente. ¿Quién acababa aportando el resto? O sea, todo el bonche que te hizo falta, pues el Estado. Y en un costo muy importante, que nos damos cuenta que a nivel internacional, el pecado y de alguna manera la situación que han tenido las empresas, los países es no tener una cultura de ahorro, no promover una cultura de ahorro, y esto nos conlleva a que los estados son los que absorben toda esa carga social y que esa carga social empieza a tener una problemática respecto a los ingresos y egresos de los países. Y los lleva a crisis. Tan así que conocemos un montón de casos, ¿no? Como lo fue Grecia, como lo fue Argentina, como lo fue Chile, como fue en España. Y estamos hablando, cuando decimos ya España, decimos Alemania, dices, híjole, países primermundistas, como le diríamos, ¿qué nos espera a nosotros? No era viable. Cambia la Afore y ahorita está patrón, trabajador, Estado, quienes aportan a una canastita, cada quien rasquese con sus uñas, está padre, pero cuando ahorita ya empieza a entrar en vigor que la gente empieza a pedir pensiones con la I-97, porque por 25 años no nos preocupamos, porque seguíamos estando en el esquema anterior. No volteamos a ver, y eso es lo que me preocupa de este tema, que les decía, ¿qué nos va a pasar? Como buenos mexicanos, 5 minutos antes de que entre en vigor nos vamos a preocupar. Por eso tenemos que hablar de esto, al menos ahorita, que ya faltan unos meses, pero estamos todavía en tiempo. ¿Qué hicieron? Oye, estábamos en 2021, en 2023 empiezan los primeros pensionados. Primera oleada, ¿sale? Porque pensionados de la ley 97 ha habido, pero una oleada importante de personas que se empiecen a pensionar con la ley 97 van a empezar en 2023. ¿Y qué crees? Cuando hacen el análisis, pues es que hay un montón, y hay un montón de afores abiertas con miles de millones de pesos ahorrados, pero no van a tener acceso a ellos. ¿Cómo que no van a tener acceso si es su dinero? Ah, bueno, sí, se los vamos a regresar en una sola exhibición, pero no van a tener acceso porque no tienen la mayoría las semanas requeridas, porque hubo un incremento entre la ley 73 y la ley 97, de 500 a 1,250 semanas. ¿Y qué crees? No las alcanzan a tener. ¿Por qué no? Si la gente sigue trabajando, ni modo que no trabaje. Sí, pero los modelos de trabajo son distintos. No son los mismos modelos de trabajo los que teníamos en 1943 que los que tenemos en 2022. Hoy, honorarios asimilados, agréguenle los youtuberos, ¿no? Los blogueros. No tenemos gente que esté aportando, entonces no tiene semanas cotizadas. ¿Hay dinero? Sí. ¿Ahí está? Sí. Pero cuando llegue y en el 2023 le digan, tus 1,250 semanas cotizadas con esto, híjole, es que ya tengo la edad, sí tengo una lanita, pero pues son 100,000 pesos, 200, lo que tengo ahorrado, obvio eso no va a alcanzar una pensión. Para una pensión mínima garantizada más el seguro de supervivencia, se estima que se necesita ahorita 1,200,000 pesos para que se dé. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Entonces dicen, 100,000 pesos en la cuenta, o 200, y 600 semanas, 500 semanas en la torre. ¿Qué va a pasar? Todo ese grupo de personas les vamos a decir, pues ahí están tus 200,000, que Dios te bendiga a los 60 años. Siempre lo he dicho, estamos destinados a ser un pueblo de viejos pobres. Pero es preocupante porque ¿qué va a pasar como sociedad con eso? Entonces el Estado dice en la torre, reestructuremos. Nace esta reforma derivado de que tienes que aumentar los pisos de protección. No me puedes hablar que solamente el 10% de tu población va a tener acceso a seguridad social. Tienes que aumentarlo. ¿Cómo lo aumentamos? Bien inteligentes. Pues reducimos semanas. Pues sí, le quito requisitos para que todos tengan acceso. Bajo los requisitos. Eso es lo primero que hicieron. Bajamos los requisitos. Bien. Pero ¿y el dinero? Ok, ahora todos van a tener acceso a una pensión mínima garantizada. ¿Y quién lo va a cubrir? Porque tienen 100,000 de todas maneras. Con 100,000 le vamos a garantizar. No, ¿quién lo va a pagar? Y sale la segunda parte, el patrón. Y le aumentan al patrón las cuotas. Pero bajo este entendido, ¿cómo van a reducir las semanas? Fue el primer cambio que tuvimos. Las semanas se reducen en la ley. Si ustedes leen la ley, ¿cómo quedó? La ley quedó con 1,000 semanas. Así dice, 1,000 semanas. 1,000 semanas requeridas más 60 años o 65 y la. Pero en el artículo 4º transitorio nos dice, oye,
pero lo vamos a hacer paulatino, porque lo que yo quiero es que para el 2023 o 2021, desde el 2021, se necesiten menos porque ya se están pensionando y no las tienen. Entonces, ahorita se las voy a bajar a 750. Partimos con 750. O sea, lo mínimo, 750, vara. De 500 nos las subieron a 1,200 en la ley 97, nos las bajan a 1,000, pero el 1,000 va a ser hasta el 2030. En el 2030 sí te van a pedir 1,000 semanas cotizadas. Pero de aquí al 2030, ¿qué va a pasar? Te van a ir pidiendo que tengas 25 semanas más cada año hasta llegar a las 1,000. Entonces nos dice 750, 775, 800 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más semanas? Ahora hicieron un tabulador, porque otra de las características importantes es que antes teníamos una pensión mínima garantizada, igual todos teníamos la misma pensión mínima garantizada. Oye, pero a ver, espérame, él aportó 200,000 pesos y él aportó 500,000 y le vamos a dar la misma, pues nos cuesta terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Cambiar también esa estructura y también hicieron una progresividad respecto a las pensiones que se van a otorgar. Y entonces las pensiones que se otorgan van a ser en proporción al tiempo que trabajaste, a la edad que tienes, a una serie de cosas que ahorita hablaré también. Pero el primer paso es ver en qué año te piensas pensionar, hablando de que si estamos comentando aquí con los años, ¿no? ¿En qué año te piensas pensionar para saber cuántas semanas cotizadas tienes tú? Las requeridas son estas, o sea, las requeridas son de acuerdo a los años, ¿sale? Pero después vamos a ver tú cuántas tienes. Si tienes más de esas, entonces vas a tener un beneficio. Pero las mínimas van a ser en función de estas semanas. Esta tablita, ¿para qué la van aumentando? Oye, ¿qué tiene que ver que en el año 2021, si lo mínimo es las 750, que esto es lo mínimo que me piden, pero yo tengo 900, ¿en qué me va a ayudar? Ahorita lo vamos a ver. Vas a tener una cuantía mayor. Ese es el beneficio. Cuantías mayores, o sea, premiar, lo que va a hacer es premiar a quien tenga más, que es lo que la ley anterior hacía. Mientras más semanas tengas, te doy cuantías mayores, porque entonces, o sea, mezcló un poquito lo que traíamos con la ley anterior y la actual. Un híbrido. Sí y no, porque en el cálculo pues ya es diferente, pero un híbrido en conceptos, en conceptualizarla. Así es, o sea, conceptualizar el decir, si es cierto, no le puedo dar lo mismo a todos. No todos somos iguales. ¿Por qué? Porque no todos aportamos lo mismo, ¿va? Ok, cualquier pregunta que tengan me la pueden poner en el chat, los que están escuchándonos vía virtual o aquí, pues ya lo pueden hacer aquí. Yo los estoy leyendo, para cualquier situación. Ok, ¿qué es lo que tenemos que también cambió? En esta reforma nos permite que al momento de llegar a la edad de la pensión, nosotros podamos contratar, ¿sale? Contratar o retiros programados o, bueno, más bien, antes de esta reforma era una u otra, o retiros programados o rentas vitalicias. Hoy no, hoy te dice, pueden ser ambos. Puedes una parte de tu dinero destinarla para una renta vitalicia pequeña y retiros programados para tu excedente al mismo tiempo, ¿no? En la otra era o una o la otra. Y ahorita nos permite hacer ambas, que en mi opinión, si me lo permiten, yo he criticado mucho ese concepto. En mi opinión, los retiros programados no debieran de ser ni siquiera previstos. Sí para los excedentes, pero no debieran de ser previstos. ¿Por qué no? Y yo digo los excedentes respecto a una pensión ya, de alguna manera, con una cuantía considerable. Porque yo ahorita digo, ay, sí, qué padre, yo nada más necesito una mínima garantizada, dame lo mínimo de 3,000 pesos y mi excedente me lo quedo y yo lo utilizo como yo quiera. ¿Y qué va a pasar al paso de cuando ya no tenga 60, tenga 70? ¿Por qué le das a elegir? Y la respuesta, de alguna manera, del Estado fue porque es su dinero, que él haga lo que quiera. Pues sí, pero si se supone que lo que estás protegiendo desde el derecho humano de la seguridad social es a veces hasta protegerlo de sí mismo, de sus decisiones, ¿no? Si nos enseñaran a protegernos de nuestras decisiones, ni siquiera tendremos la ayuda de desempleo como la tenemos actualmente. Hoy una ayuda de desempleo, tienes las filas y filas afuera de la Afore, de gente pidiendo ayuda de desempleo, pero no le explican pues que le están quitando semanas para su pensión, porque ahorita tienen una necesidad. Y para los 3 pesos que les van a prestar contra las semanas que les van a quitar, mejor te hubieras puesto a limpiar vidrios, perdón. ¿Sí me explico? O sea, de verdad. Pero no les explican.
Y entonces ahí es en donde yo hablo de, sí entiendo la problemática social que quieres medio tapar, pero como un derecho humano de la seguridad social estamos fallando, porque estás dejando desprotegida a la gente. Y al contratarlo, les decía, lo puede hacer parcial o lo puede hacer totalmente con los recursos. Es decir, el 100% de tus recursos se pueden ir para una u otra, o puedes parcialmente utilizar unos para uno y unos para otro, y hubo varios cambios, ¿no? No vamos a analizar esta parte de la reforma como tan a fondo, porque no es el objetivo del día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consideraciones cambiaron para efectos del otorgamiento de la pensión? No, hoy nos dicen, a ver, vamos a considerar 3 aspectos para darte una pensión. O sea, ya no nada más, sí, para el requisito de otorgamiento sigue siendo la edad y que tengas las semanas. 2 cosas. Edad, bueno, 3. Edad, semanas y que estés en conservación de derechos. Eso sigue existiendo. 3 requisitos para que ya entres a ser candidato. Ya eres candidato a tener una pensión. Oye, pero ¿cómo te la voy a otorgar? Para el otorgamiento también hay 3 requisitos. Edad, o sea, depende de qué edad te fuiste, las semanas cotizadas que llegaste a tener para esos momentos y el salario base de cotización. Pero ojo, ¿cuál salario base de cotización? En la ley 73 estamos bien clavados con los últimos 5 años de salario base de cotización. Lo que cuenta, al menos en salarios base, son los últimos 5 años. Por eso todo el mundo dice, vete al topado los últimos 5 años y ya fregaste, que tampoco es cierto, pero bueno, lo hacen de esa manera. Ok, perfecto. El problema está en que aquí el salario base de cotización del que habla es el salario base de cotización promedio de toda tu vida laboral. ¿Qué implica eso? Pues se te va a reducir de una manera impresionante, porque ni es el mismo salario que el que tú ganabas cuando empezaste siendo auxiliar del auxiliar del auxiliar, que ganabas 3 pesos, a cuando terminaste siendo el director general de una empresa, ganando 30 pesos en lugar de los 3, pero promédiamelos. Sí, o sea, el cambio de salarios mínimos, el cambio de, o sea, lo que viene siendo la inflación. Claro, hay que considerar como 2,000 cosas, pero si lo vemos ahorita en números súper fríos, pues imagínate, te vas a andar quedando ni en 1 ni en 30, en 12. Híjole, en la torre, porque entonces vamos a partir de una pensión sobre un promedio que nació de una manera distinta. Es lo más correcto, ¿eh? O sea, esa parte no la voy a criticar. ¿En qué sentido? Volvemos al tema de la viabilidad económica que un Estado tiene para proporcionar la seguridad social. Entonces, eso es lo más viable. Sin embargo, si lo vemos como individuos, en la torre, me pasaste a dar en la torre. Como individuos, entonces eso nos debería de estar abriendo los ojos. ¿Esto a qué nos lleva? Aquella otra lámina que les mostré hace un momento se conjuga con esta lámina. ¿Qué es lo que hace? Como van a considerar el salario promedio de toda tu vida laboral, ya tenemos edad, ya tenemos salario promedio, ya tenemos semanas cotizadas. Vámonos a que esta va a ser, esta tabla la copié y la pegué tal cual, o sea, es un recorte del Diario Oficial de la Federación del 2031, ¿sale? Porque a partir de ese momento van a ser las 1,000 semanas cotizadas, ¿recuerdan? Ok, ¿qué dice? En la parte de aquí ustedes pueden encontrar, en la parte de aquí arriba, ustedes pueden encontrar, porque va a ser más fácil allá. En la parte de aquí arriba, ustedes pueden encontrar las semanas cotizadas que te van a requerir. ¿Cuánto eran las mínimas? 1,000. ¿Para qué era? Y me regreso un poquito para que lo ubiquen. ¿Para qué era todo este tabulador? Son las 1,000, que son las que siguen aquí, pero si tienes más semanas, entonces te doy cuantías mayores. Tu básica va a ser la primer línea siempre, cuando cumple los requisitos mínimos de la vida. Pero vas a ir teniendo cuantías incrementadas mientras más semanas tengas. ¿Qué toma en consideración? Las semanas, aquí la edad en la que te vas, fíjense bien, ahí hago un paréntesis. Con la ley 73, sí había de manera expresa en la ley qué pasaba si te ibas antes. Te decía, si te vas a los 60 años te voy a dar el 75% de un cálculo. Si te vas a los 80 te voy a dar un tanto por ciento. Si te vas a los 65 te doy el 100. Ahí sí lo decía de manera expresa. Siempre me han preguntado, oye, pero en la FORE, ahí no me dice nada. Ahí cómo funciona, matemática básica simple. Mientras más tiempo dures cotizando, más semanas tienes y la divides en menos expectativa de vida. Y al revés, mientras menos tiempo
cotices, tienes menos dinero y tienes más expectativa de vida, entre la que te lo voy a dividir, que me da de resultado una cuantía menor. Matemática básica simple, porque ahora todo es, la Afore se convierte no en un cálculo de pensión conforme a lo que venimos acostumbrados con figuras fijas. Hoy es, ¿cuánto tienes y para cuánto te alcanza? Se acabó. Tu dinero lo vamos a calcular de acuerdo a tu expectativa de vida, ¿ok? Y luego nos toma en consideración cuánto es tu salario promedio de toda tu vida laboral. O sea, ¿cómo calculo eso, Carla? Bien fácil. Toma cuánto tienes ahorrado, divídelo entre el número de semanas cotizadas y ese es tu salario promedio de vida laboral. Ahí estuvo. Y lo estoy hablando así muy rápido porque habría que quitarle y ponerle rendimientos y demás. Pero toma la Afore, divídela entre las semanas y ese es tu salario promedio de vida. Ok. Si yo ya tengo identificado cuánto es mi salario promedio y mi salario promedio está entre 2 sumas y 3, o sea, 2.99, y tengo 62 años, y entonces en ese caso tengo los 62 años y no tengo las mínimas requeridas, no tengo 1000. ¿Cuántas son las que tengo? Ay, Dios, se me olvida que esto 8. ¿Cuántas son las que tengo? Las que tengo son a lo mejor 1200, 1125. Entonces, ¿cuánto me toca? Me van a tocar 4115 pesos para esa edad. Así funciona el tabulador. ¿Pero qué hicieron? Esto mismo, cámbienle esa parte de arriba y pónganle de acuerdo al año en que nos vamos a ir. O sea, si me voy a ir en el 2027, ¿no? En el 2027 me toca toda esta línea de aquí. Ay, disculpen el temblor. Esta línea, córtenla, péguenla en esta parte de arriba y así es como vas a ahora tomar en consideración semanas contra esto, porque los montos, todos estos montos no van a cambiar, son los mismos. ¿Qué pasa? Ese es otro problema. Se actualizan año con año en el mes de febrero, pero de acuerdo a el INPC. ¿Es lo mismo incremento de INPC que incremento de salario mínimo? Desde el 2014 no, 2016 que fue la indexación. No. Hoy el salario mínimo puede subir un 20%, pero el INPC puede subir un 3%. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo ahorita, ¿cuál es la pensión? Perdón, ¿cuál es la pensión mínima que tenemos? La pensión mínima es 2,000 pesos. 2,000 pesos mínima garantizada. Exacto. Antes de la reforma, ¿qué teníamos? Antes de la reforma teníamos un salario mínimo parejo para todos. O sea, 5,000 pesos parejo, estoy redondeando los 5,000, ¿vale? Pero 5,000 pesos parejos para todo. Hoy te dicen, no. Algunos van a llegar desde 2,000 y el que más va a llegar a 8,200. O sea, esos 5,000 los cambiaron, ¿verdad? Las recomendaciones de la OIT lo que hicieron es, acuérdense que, digo, como buenos mexicanos, nos encanta como cumplir con los aspectos mínimos básicos que nos requieren. Hablando de que cumplir con los aspectos mínimos básicos que nos requieren, ¿qué pasa? Tú debes de llegarle a entre un 15 y un 30% de cotización. Sí, claro, con 3 personas llegué a 8,000, pero llegué. Ahí no dice con cuántas. Sí cumplí, ¿te fijas? Sí cumplí con cubrir los pisos. ¿Me debes de abarcar a más gente? Sí, también cumplí. Bajé requisitos, aumento personas, sí cumplí. ¿Que no es lo más viable? Pues no, pero cumplí. El problema es eso. No, más preocupante va a ser lo que voy a decir al rato. O sea, váyanse, vamos increciendo. No más que, aunque el tema como tal es la parte empresarial, no quise dejar de tocar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a entender por qué ocurre aquello. Si no, no entendemos. ¿Es preocupante? Sí, definitivamente es preocupante. Y sobre todo las caritas chiquitas que estoy viendo aquí, más preocupante todavía. Yo espero que tengan un plan B. Por eso dije, fíjate, dije, ¿por aquí? No, porque de verdad van a tener que tener un plan B. Y si no tienen un plan B, que Dios los agarre amparados. Espérame el micrófono para que nos escuchen. Virtual, por favor. Está apagado. Estoy viendo que acá ya tengo una pregunta.
Habrá cambios en la modalidad 40. Fíjate que sí va a haber cambios en qué. Todavía no en requisitos, sí los va a haber, eventualmente. Ahorita, esta reforma ya te va a dar un cambio. ¿En qué? En la forma de pago, en lo que vas a cotizar. Hoy va a cambiar a raíz de lo que vamos a hablar en la siguiente parte, pero en requisitos aún no, sin embargo, sí hay sobre la mesa desde hace varios años varios proyectos para modificar modalidad 40. No han pasado esos proyectos, pero te voy a decir, ¿en algún momento va a pasar alguna? Sí, porque sí tendría que haber cambios y tendremos que estar. Sí, Silvia, ¿qué tal? 8,241 la pensión máxima, nada más aguas, Silvia, con lo que nos está comentando ahí, porque la máxima van a ser 8,200 mínima garantizada. Si tú tienes 3 millones de pesos ahorrados, pues para ti no van a ser 8,000, van a ser 10,000 tal vez, pero no van a ser 8,000. ¿Sí me explico? O sea, esto estamos hablando de mínimas garantizadas, pero si te soy honesta, en los cálculos y en los estudios que me ha tocado hacer y en lo que me ha tocado estar involucrada, yo te diría el 90% de las pensiones del 97 a lo que aspiramos es a las mínimas garantizadas. Solo un 10% va a poder dar el brinco a pensiones de cuantías mayores. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el salario promedio en México? Por más semanas que tengas, no te va a alcanzar lo que tienes ahorrado. Ahora, por eso vienen los aumentos. Con los aumentos, si vas a tener a lo mejor una luz en el camino, sin embargo, pues yo te diría, no van a ser 5,000, van a ser 7,000, gracias. No, tampoco va a ser, van a ser 50,000 pesos, olvídalo. Esas pensiones ya se van a extinguir, van a ser, como vamos a hablar de ellas, como de los dinosaurios, ¿alguna vez? O sea, ya no. Venimos aquí, ahorita voy para allá. Ahorita les contesto. Por un lado, ahí dices que hay que cambiar eso en la tabla, pero eso mientras llega a 2030, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos con 2021, 2022, sería cambiar la línea de arriba para ver cuánto nos toca de pensión. Claro. Esta línea de arriba, esta que estamos mostrando aquí, esta línea, de hecho no necesitas hacerlo. Si te vas al diario oficial de la Federación ya te vienen todas las opciones. ¿Sale? Pero, digo, para efectos prácticos no iba a poner aquí todos los años, todas las opciones. Lo que les digo es, prácticamente tú cortas esta línea e insertas en la del año que vamos. Y esa línea es la que va a ser la aplicable. A partir del 2031, la que te va a aplicar básicamente es esta. Es esta. Porque esa es la que está en la ley. La del transitorio es diferente. La de la ley es esta. La del transitorio toma en consideración aquellas. Por otro lado, ¿no se ha previsto algún amparo o algo precisamente por esa desprotección que va a tener la persona con un ingreso de, al mínimo de 2,000 pesos, un ingreso mensual que prácticamente, considerando la inflación y todo lo que va a haber, pues no es nada? ¿No se ha previsto algún amparo o algún medio de defensa? Miguel, si te estoy diciendo que estamos sentados aquí porque no se han dado cuenta ni siquiera de los errores que van a ocurrir en 1 de enero del 2023, ¿tú crees que alguien está considerando esto para el 2030, 2031, 2050, que me voy a pensionar? ¿Cuándo te vas a pensionar? Ni siquiera ahorita sabe. Y agarré así, ni siquiera ahorita. Si ahorita todos les pregunto, ¿en qué año es tu mínimo de pensión? En el 2000, no sé, a los 60. Saquen cálculos. O sea, no tenemos idea. Se llama previsión. No lo hacemos. Y ahí estuvo la respuesta. No en mal plan, no eres tú. Es todo mundo. A quien le hubiera preguntado hubiera hecho lo mismo. Nadie tiene la conciencia de cuándo me tengo que pensionar, qué tengo que hacer para ello. Es más, me encanta porque hay quien me dice, yo no me preocupo porque pues a lo mejor voy a heredar, ¿va? No sé. Yo no me preocupo. ¿Aún esos? Preocúpate. Porque de todas maneras, el tema es que nunca sentimos ni creemos que vamos a envejecer hasta que estamos viejos. Y yo he tenido sentados enfrente de mi escritorio, no es broma, personas de 70 años llegando a hacer estrategia de pensión para su vejez. Yo digo, alguien que le explique que ya es viejo, por favor. O sea, es un problema. O sea, siendo honestos, es un problema. Ok, vamos entrando, ya que nos contextualizamos y ya que vimos esto, ahora sí, empecemos a entrar con el tema de cuotas, ¿les parece? Y el primer aspecto, sí es cierto, perdónenme, acá no vi, se me olvida. Los que estaban en la ley anterior de modalidad 40 se respetaría para poder lograr una pensión de hasta 25. Sí, recuerden que las leyes no pueden ser retroactivas, por lo tanto, lo que ya tienes derecho y en el momento que lo cumplas, ya fregaste, ya no te lo pueden quitar, ¿no? La pensión mínima garantizada es de por vida, sí,
independientemente de lo que se tenga en la fuera. Sí, sí, Enrique, por eso se llama pensión garantizada, porque te la va a garantizar el Estado durante tu vida laboral, durante toda tu vida. Y aquí lo importante es cumplir los requisitos. Por eso, con esta ley yo les digo, olvídense de cuánto, cumplan los requisitos y que les den lo que vaya a hacer. Por eso tienen que tener un plan B, con independencia de esto. Porque yo no creo, porque fíjense bien, ¿quién va a recibir los 8,000? Vean la lámina. El que gana más de 25 salarios mínimos. Casi, ¿no? O sea, bueno, de 5 más en delante. O sea, estamos hablando de salarios importantes. ¿Me explico? Entonces, esos salarios importantes, pues tenían lo malo es eso, ¿eh? Lo peor es que a veces ganas muy bien, pero de todas maneras no ahorras. Y entonces acabas teniendo una vida de adulto mayor no tan bien. Si me adhiero a la modalidad 40 en 2022, en 2023 me aumentará la cuota. Sí, justamente a eso voy ahorita, Paulina. Justamente eso es lo que vamos a empezar a hablar. Ok, cuando se menciona el renglón en virtual no se marca. Ok, el renglón es el que dice semanas cotizadas, ¿sale? O sea, el renglón, el primerito que dice 1,000, 1,025, 1,080, 1,075, etcétera. Ese renglón, córtalo y le pondríamos este renglón. ¿En qué año estamos? Córtale ese renglón y lo insertas en el renglón, ay Dios, me estoy yendo al revés. En el renglón donde dice 1,000, 1,025, 1,050, 1,075, ¿va? Ok. ¿A partir de cuándo entra esta tabla? Rosario entró el 1 de enero del 2021. La tabla, esta entró en 2021. Lo que entrará en 2023 será lo que voy a platicar a continuación, ¿va? Hasta aquí, ¿bien de lo del pensión? Va. Sí. Una última cosa, dices que eso, por ejemplo, topando a los 25, yo había hecho una calculadora sin contemplar la inflación y si le invirtiera la modalidad 40 sale carísimo. Yo creo que lo que más convendría, bueno, independientemente de todo que vamos a ver que es preocupante, mejor invertirle en un plan de pensión privado, ¿no? Yo creo que sería. O planes de pensión privado, o compra casas para que después las rentes, o ten un negocio que sea autosustentable. ¿Y por qué digo autosustentable? Nosotros, la mayoría, y me imagino contadores. Ok. Nosotros como contadores, o aunque fueras abogado, no, es el tipo de servicios que damos. ¿En dónde está el servicio? Aquí, en tu cabeza. Eres tú. No producimos y entonces voy y compro materia prima de donde sea y entonces el día que me enfermo, lo que sea, le digo, ay, síguele, prodúcelo. No. Lo que nosotros producimos es conocimiento y ese es un problema. Está muy padre, pero es un problema. Porque el día que te enfermas, ¿quién te mantiene? El día que llegues a viejo, ¿cómo vas a decir? Ahí síganle. Yo no puedo decirle, ahí te va. ¿Verdad? El conocimiento. Entonces, por eso tendrías que tener un negocio autosustentable para que entonces, cuando llegues a la vejez, pueda funcionar sin ti. Y ese es un tema. Ok. Bien. Les decía, vamos partiendo de la cuota social. Primer cambio. Cuando dijimos, oye, para que todo esto se logre, pues nos aumentó el tema de semanas. Nos disminuyó el tema de semanas. ¿Qué implica que me disminuya semanas? Pues tienes que aumentar montos. No puedes dejarlo igual. Se tiene que compensar. ¿Y con qué se compensa? Con dinero. Entonces dijeron, ¿a quién le cargamos esto? El Estado no, ¿eh? El Estado dijo, no, yo no doy un peso más de lo que me toca. Híjole, a los trabajadores tampoco los afectes, porque nos metemos en un problema social, porque luego nos van a decir que somos malos gobernantes y luego no van a votar por nosotros. Entonces, al trabajador no lo toques. Entonces, ¿a quién tocamos? Al patrón. ¿Qué pasó entonces con la cuota social? Porque hay quien me dice, no, Carla, sí se movió la cuota social. La cuota social es la que aporta el Estado. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el Estado dijo, mi presupuesto es de 100 pesos al año, o sea, los millones que sean, de 100 pesos al año. Divídelos como te dé la gana. Entonces dice, mira, a partir del 1 de enero del 2023, esto es lo que yo voy a aportar, depende del salario y esto también se actualizará año con año de acuerdo al incremento. ¿Va? Entonces yo voy a aportar, para el que gana un salario mínimo, yo le voy a aportar 10.75 en su cuenta individual. Le voy a meter 10 pesos por cada día que cotice a quien gane un salario mínimo. Pero a quienes ganen más, les voy a ir bajando, pero me voy a quedar hasta 4 salarios mínimos. O sea, quien gane más de 4, UMAS. Quien gane más de 4 UMAS, se fregó. Yo ya no le doy ni un peso. Oye, ¿pero por qué? ¿Dónde está? ¿Esa es discriminación? No,
No, porque la seguridad social se basa en un principio de solidaridad y se basa en un principio de equidad. Y la equidad es, ¿han visto el dibujito del señor que está con sus hijos viendo el fútbol o un partido, no sé qué? Y que hay una que dice, igualdad es que a todos les pongamos la caja del mismo tamaño. ¿Qué pasa? El señor sí ve, el otro hijo más o menos y el otro no ve. Equidad, ¿qué es? Dale una caja más grande a quien es más pequeño, dale una caja más chica a quien es más grande. O sea, aportamos los que se tiene más para quien es un sector más vulnerable. Entonces no está mal la forma de verlo, pero lo dejo para que hagan conciencia. Sin embargo, dice, ok, pero vamos a hacer otra cosa. Esto se hace más chiquito como. Ahí está, ya. Esto se hace más chiquito, digo, más, se cambia a que cuando de 4 a 7 UMAS te voy a seguir dando, pero solo por el año 2023. Solo ese año. Solo un año te voy a seguir dando una cantidad súper pequeña hasta que después o sea, a partir del 1 de enero del 2024, solo me quedo con los montos que platicábamos. Con los dedos. No. Tarara, ahí está. Ay, perdónenme, demasiada sofisticación. Ok. A partir del 1 de enero del 2024, nos quedamos con esta tabla. Primer cambio, ¿no? Porque dirías, hay 10 pesos diarios. Pues sí, pero 10 pesos diarios multiplicados por la vida laboral, multiplicados por los rendimientos que puedo otorgar, ya es una cantidad considerable a tu colchoncito. Sin embargo, entonces en mi colchoncito, muchos ya no van a tener ese ingreso, aunque sea un peso. ¿Sale? Y vámonos con lo bueno. La parte, no quiere, la parte del patrón. ¿Qué pasa con el patrón? Se aumenta la aportación. Hoy todos estamos pagando el 3.150 parejo, así se venía haciendo. De hecho, 2022 se siguió igual. Entra en vigor el 1 de enero del 2023. Primer aspecto, empresarios que tienen que considerar. ¿Cuánto vas a aportar? Y lo tienen que considerar para sus presupuestos, para sus aumentos de salario. Ahorita les voy a hacer un caso práctico real de qué va a pasar el próximo año que aumentemos el salario, aunque sea en la inflación, y en la afectación que va a tener. Pero, ¿por qué? Porque brinca de 350 a un tabulador, ya no es parejo, ya empieza a ser todo un tabulador. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues ni tan bien, ¿verdad? Porque para el 2030, ¿en qué vamos a terminar? Puede llegar a ser hasta 11.80. Ojo, solo me estoy refiriendo al RCB. ¿Qué pasa con la parte obrera? Si ustedes aumentan esta cantidad de 11.870 más la parte obrera, nos da 15%. O sea, ya le llegamos con algunos, al mínimo que me pedía la recomendación OIT, llegarle al 15% de retención. No con todos, me queda claro, pero con algunos sí. O sea que vamos a aumentar estábamos en 6.275%, ¿sale? Vamos a aumentar a desde un 6.275, que era el que traíamos, hasta un 15%. Depende del nivel en el que te encuentres, ¿ok? Y va a ir aumentando año con año. ¿Cuál es la preocupación en el mes de febrero de todos los empresarios? La declaración de riesgo de trabajo. ¿Y la preocupación todo el año? Oculta los riesgos para que no me suba un 1%, un 1%. Y aquí va a aumentar un 8% en algunos casos. Hagas lo que hagas. No hay manera de decir, ¿qué oculto, Carla? ¿Qué le hago? Hagas lo que hagas. Y los incrementos van a ir siendo, sí, graduales, me van a decir, ay, pero de aquí a 8 años. Aguas. Porque también los salarios van a aumentar en 8 años. Todo va a aumentar. Entonces es una situación exponencial lo que va a ocurrir. Simplemente, yo les digo, hoy, olvídense del 2030. Quedémonos con el segundo nivel, el 2023. Simplemente hagan el ejercicio para que vean cuánto les va a aumentar sus cuotas haciendo lo mismo.
con los mismos trabajadores, con el mismo salario de ahorita, sin incremento al salario mínimo todavía que va a venir en el 2023, porque en los casos prácticos obviamente lo hice todo con el salario del día de hoy. Hay que aumentarle. Ya traemos un foco, ¿no? Esto es lo que nos debe de preocupar, porque a pesar de lo que voy a hablar a partir de aquí, que son los errores, de aquí en adelante voy a hablar de errores. Esto sí es la reforma. Con independencia de los errores o no errores que pueda tener, lo que le van a cambiar al error es tratar de subsanarlo, pero esto no cambia, ¿eh? Esto no va a cambiar. Esto es algo que sí tenemos que puntualizar. Y desgraciadamente, ¿saben qué pasa? Que las empresas no visualizan hacer presupuestos. Van al día. En ese ir al día, en algún momento tal vez tu producto o servicio se salga de mercado si sigues así. Porque vuelvo a lo mismo. Nos preocupamos porque no me subo un 1%. Adelante. Pensando como empresario, ¿tú no crees que estas medidas van a desincentivar la creación de empleos y mejor automatizo mis líneas de producción y demás? Entonces me estás hablando de una problemática doble, ¿verdad? Claro. Justamente por eso era importante esta plática. Uno, con independencia de los errores, que también es muy importante. ¿Qué estás haciendo, empresario? Porque efectivamente, ¿qué me va a llevar la automatización? La automatización está padrísima y que además se va a dar con esto y sin esto, ¿eh? No más que se iba a dar en un plazo mayor. Muchos van a decir, mejor le invierto desde ahorita en lugar de hacerlo en 5 años o en 10. Lo invierto desde ahorita automatizo, pero eso ahora ¿qué me lleva? ¿Qué problemática social me lleva? Al desempleo. Al desempleo. Entonces, ¿en dónde estuvo hablando del beneficio social? ¿Sale? El empresario va a decir, esa ya no es mi bronca, hay que lo vean afuera. Pero ¿se fijan ahí los efectos que vamos a empezar a tener por esto? Aunando a lo que comenta el compañero, al final del día, también como empresarios, si tomamos ese tipo de decisiones, nos afectamos, porque entonces en el aparato económico, ¿quién va a comprar mis productos y servicios? Entonces, si genero desempleo, yo mismo estoy dándome un disparo al pie en virtud de ello. Yo creo que aquí es encontrar el equilibrio en esta fuerza, pues. Entonces, al final del día, como decía al inicio, el conocimiento te da la oportunidad de generar nuevas herramientas y nuevas expectativas. El tema es justamente lo que acaban de decir ahorita. La intención de la plática no es que salgamos de aquí infartados. La intención de la plática es que salgamos de aquí preparados, con más herramientas para ver qué voy a hacer para enfrentar lo que viene, porque no lo voy a evitar. ¿Cómo voy a enfrentar lo que viene? ¿Y qué me toca como trabajador? ¿Qué me toca como empresario? ¿Y qué le va a tocar al Estado? Porque si va a tener que hacer algo el Estado, ahorita lo van a ver. Porque si no hace nada, vamos a tener una serie de problemas. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Las aportaciones que es general aún para los que se pensionen con la ley anterior. Sí, acuérdense que al final del día, aquí no hay una división de los de ley 73 pagan estas cuotas y los de ley 97. No, las aportaciones son las mismas todas. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento de pensionarte, ¿sale? Al momento en que te pensionas, lo que hacen es que te pueden devolver ciertos saldos porque no los utilizaron porque fueron derivados de una ley diferente. Pero el de momento lo vas a pagar, ¿eh? O sea, eso no hay opción. Es decir, que la retención del colaborador también aumentará. No, Hugo. Justamente ese fue el tema. Dijeron, al trabajador no lo toques, al Estado no lo toques. ¿Quién es el único que aumenta? El patrón. Lo del trabajador se queda intacto en las retenciones vía nómina. No vas a tener esa situación. ¿Cómo se va a ubicar la suma si en la empresa hay diferentes salarios? Ay, ahí está parte, María Teresa, ¿verdad que ya se empezaron a abrir los ojitos? Ahorita te voy a contestar eso. Rigo, una irregularidad es la que está en el rango, ahí vamos, justamente, que ahí es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Ahí vamos. Vamos a analizar ahora esta reforma desde la perspectiva de los errores. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos salarios mínimos generales, tenemos salarios mínimos de la zona fronteriza y tenemos sumas. 3 datos totalmente distintos. Totalmente distintos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué dicen las tablas? Y aguas. No lo platiqué desde antes para analizarlo aquí,
pero si ustedes se van a analizar el otorgamiento de pensión, si ustedes se van a analizar los rangos en la cuota social y los del patrón, es el mismo problema, pero lo quise platicar hasta la del patrón. ¿Por qué hasta la del patrón? Porque es el que vamos a empezar a ver la afectación económica. Ahí están los rangos. Y me regreso un poquito, me voy a regresar. Esto dice de un salario mínimo a 1.5 de UMA. Lo traduje de un salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 172 a 1.5 UMAS. Oye, 1.5 UMAS nos da 144. ¿Cómo el rango está al revés? Para llegarle al rango en donde del salario mínimo brinque, o sea, este rango es ilógico. No puede ser un límite inferior mayor que el superior. Segundo, yo tendría que brincar hasta aquí para hablar de 1.5 a 2 sumas. Ay, Dios. Quedo intermedio. Quedo aquí, intermedio, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer a la hora de calcular? ¿Cómo calculo el pago que tengo que hacer? Agarro. ¿Cuál le correspondía a este? 3.5. ¿Cuál le corresponde al otro? 3.5, 357. Traigo 3 rangos en la misma persona. Quiere decir que alguien que gane 100, aquí, por el tema de la UMA, o sea, 170, o sea, el salario mínimo, queda hasta la mitad de aquí. ¿Cuál de los 3 rangos agarro? ¿El del mínimo, el rango 2 o el rango 3? No puedes mezclarme mínimos con UMAS. Esa es una. 2, hiciste rango mínimo y máximo, o sea, límite inferior y límite superior, algo similar a la tabla de sueldos y salarios. Sé de dónde lo sacaron, porque sí cuadra, su lógica cuadra, su matemática no. Su lógica sí. Bien, de 1 a 1.01 y 1.50. Sí, güey. Pero multiplicado por el número de salarios mínimos no da. No hay manera. Traemos un salto. Y lo mismo, y ese salto está peor que es peor, porque nos vamos hasta el rango 5 en la zona fronteriza. En la zona fronteriza, el salario es 260 y mi quinto rango es en el que yo entraría. ¿Cuál le aplico? Vámonos aquí otra vez. ¿Cuál le aplico en el quinto? ¿El 3.5 o el 3.86? Es un montón de diferencia. ¿Cuál aplicamos? Y lo que yo espero que no vayan a hacer, y de verdad, si hay alguien aquí del IMSS, legislador, alguien que me esté escuchando, lo que no espero que no vayan a hacer es que me digan, el SUA te va a decir cómo. ¿No? O sea, espérate al parche del SUA. No, a ver, espérame tantito. El SUA no legisla. ¿Qué criterio vamos a tomar? Nos vamos con la esencia del derecho laboral que nos dice el artículo 18, que es lo más favorable para el trabajador. Y entonces lo más favorable para el trabajador, ¿cuál es? Pues el mínimo, ¿no? Pues el mínimo, ¿sí? Y entonces va a llegar la autoridad y me va a decir, no, pero es que, ¿qué me va a decir? Eso se llama incertidumbre jurídica. Una laguna, no, un océano completo. Creo que no fue laguna. La verdad se atarugaron. Por supuesto, el tema es que yo vuelvo, que un día despierto y digo, ¿por qué nadie está haciendo nada? ¿Por qué nadie se ha dado cuenta? ¿Qué está pasando? De hecho, teníamos ¿cuánto tiempo hablando de esto, Rodolfo? Varios meses, que le digo a Rodolfo, necesitamos sacar este tema, necesitamos sacar este tema, necesitamos sacar este tema. Nadie habla de eso. Y luego de repente yo decía, ay, ni modo que nada más yo lo vea. ¿Va? No, seguramente ya más de una vez lo analizaron, pero no lo aterrizaron. Cuando me siento de verdad y digo, esto no es viable, no va a pasar. O peor, como suele ocurrir. ¿Cuáles han sido las respuestas de la autoridad? La responde, es que estamos en fiestas decembrinas, el día 31 si bien nos va, y si no es que en los primeros 5 días del mes, ya ha empezado, nos va a sacar un parche de SUA o un acuerdo del Consejo Técnico. ¿Esto se tendría que haber resuelto en un acuerdo del Consejo Técnico? No, por favor. No es aplicable. Necesitamos una reforma de la reforma, ¿sí o no? Porque es grave.
Es correcto. Iban a preguntar por acá. El micrófono. Déjenme ver por aquí. Comentabas ahorita invocando el artículo en favor del trabajador, pero ¿sería aplicable cuando es una aportación patronal? ¿Sería aplicable, perdóname, a qué? El artículo que mencionaste ahorita, ¿El 18? No, porque es una bueno, sí, aportación pero no, patronal. porque es un tema laboral, pero esa es lo que, no, lo que pasa es que habla más bien de la supletoriedad, y si es supletoria la Ley Federal del Trabajo sobre la Ley del Seguro Social cuando hay un hueco y demás. Lo que yo pongo sobre la mesa es, no hay manera, ¿eh? Yo no puedo tomar ese criterio, pero tú tampoco, ni tú. Es más, ni el SUA. Es a donde yo quiero llegar. Esto es imperante que se vuelvan a sentar a decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque ahorita les voy a decir, fue error 1, faltan 2. Por eso es preocupante, ¿verdad? Por eso es preocupante. Pero entonces, si hacemos ruido, todo el mundo ya empieza a hablar ahora sí del tema y decir, oigan, una vieja loca por allá nos dijo que hay algo que está mal. Y si empezamos todos a hacer ruido, que esa es la intención de estas pláticas. Y por eso es el tema el análisis que dice Rodolfo. Esto yo lo hice con un análisis mucho más profundo y demás, son como 36 hojas que ustedes pueden encontrar en Amazon con un costo mínimo porque no me deja poner 0, pero de alguna manera para que lo puedan obtener, para que lo puedan hacer y lo empiecen a hacer pues, lo más viral posible, para ver si en una de esas le digo a Rodolfo, de hecho, vamos ahora sí a sentarnos a tocar puertas y demás, pues a ver si llegamos a los indicados que sí puedan mover esto, porque está grave. No, así análisis al impacto de la reforma laboral. Si tú le pones impacto a la reforma, soy la única que está ahí en Amazon. Ahorita sí, igual les ponen en el link en donde lo pueden encontrar. Ese es el otro tema, Laura, justamente. Bueno, el siguiente error, el error de salto. Hay un error de salto. Aunque no tuviéramos este error, primero que es el error del rango, sí tenemos un error de salto. Váyanse a los siguientes rangos, de 288.66 a 289.62. ¿Y qué pasó con el de 288.90? ¿Y qué pasó con el de 288.92? ¿Y qué pasó? ¿Sí me explicó? O sea, bueno, ¿me entienden? Error de salto. ¿Por qué? Porque no eran pesos. Sí entendí que sacaron la esencia de las tablas de ISR para los trabajadores, pero ahí son pesos y son centavos. Y ahí sí es del centavo .01 al centavo .02. Centavo, ya no hay para dónde hacerte. Aquí no, aquí era un factor multiplicado por pesos que a la hora de multiplicarlo nos deja, además de un error en la conciencia de cuánto daba, un error de salto. Y en toda la tabla, ¿cuál vamos a tomar? Volvemos a lo mismo. O sea, el que esté en 288.92, ¿cuál agarras? Me van a decir, pues el mejor, pues el de más abajo, ¿verdad? Porque, ojo, ¿qué afectación tiene este error de centavos, de salto? Y déjenme regreso. El error está en un porcentaje mayor. Y volvemos, al ser porcentaje es una cuantía, multiplica eso por pesos y tampoco es un centavo, ni un peso, tal vez ni 2 o 3 o 4 o 100. Hablemos de alguien, ayúdenme con una calculadora, no sean malos, con alguien de 3 UMAS. 3 por 96.22. 288.66. Y eso multiplicado por 3.86, 90%. $3.86, 90%. $11.16. Estás hablando de 11 pesos. Vámonos a hacerlo con un centavo más. En lugar de las 3 sumas, que eran 288 punto, ¿qué? 66, ahora 77. Con un centavo de diferencia, caemos en otro rango. Y por cada trabajador. Eso ahora, pero no por los 3.86, ahora es por 3.9530, por un centavo de diferencia. Menos el 11, no sé qué.
por 365 días del año. Estás hablando de 100 pesos de diferencia por un trabajador, multiplicado por el N número de trabajadores de la vida. $91,000 pesos de problema. Pero además, estoy hablando de un centavo que ¿qué nos hizo? Nos hizo caer en un rango diferente, ay Dios, espérenme, diferente, pero que ni siquiera entra en el rango siguiente, de acuerdo a tu... Por eso digo, aquí aplicaron la lógica y no la matemática. No te dio. ¿Qué vamos a hacer con los rangos huecos? Bien, hubo quien, ¿no? Cuando estábamos platicando con el análisis, decía, pues que no pagué, al cabo no está en el rango. No hay pago, mejor no decimos nada. Pues no, obviamente no, ¿va? Se fijan, segundo error, y son errores graves. Esto, cuando nosotros lo vemos en la aportación patronal general, porque les decía que es diferente la general de la zona fronteriza, cuando nosotros nos vemos, les decía, este va a ser todo el rango que vamos a tener la afectación por el tema entre salario mínimo y EUMA. O sea, la diferencia entre salario mínimo y EUMA, ese es todo mi rango de problema. Que se amplía este rango de problema, vean hasta dónde, casi la mitad de la tabla. O sea, me acabé la tabla en un error para zona fronteriza. Temas que son sumamente importantes. Y vámonos con el tercer error, que ya más o menos por ahí lo empezaron a analizar. Y tenemos, fíjense la pregunta, ¿es una falacia la aplicación del 3.150? ¿A cuál aplicación? ¿Se acuerdan que les decía? Me voy a ir ahí, no, aquí. Siempre va a ser 3.150 para el mínimo no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos, siempre va a ser 3.150. Pero mi pregunta ¿es una falacia la aplicación del 3.150 del salario mínimo? Claro. ¿Por qué? ¿Saben en qué porcentaje se le va a aplicar a esos? ¿Quién cotiza con salario mínimo? Cotiza, porque otra tarugada que hicieron. No era que gana, no es, volvemos, no es el tabulador de límite inferior, límite superior, hablando de ingreso. Aquí hablamos de, tú pagas un porcentaje de cotización sobre salario base de cotización, no sobre el salario ganado. Yo puedo ganar el mínimo, pero el mínimo integrado, ya valí porque me salí del rango. De acuerdo a la... O sea, nadie va a estar en el mínimo. Entonces, ¿quién sí va a estar en el mínimo? Sí hay 3 personas que están en el mínimo. 3, solo 3. El resto no. Entonces, ¿es una falacia? Sí, porque no lo pensaron, porque dicen, la mayoría gana el mínimo. No es cierto. Ante el IMSS no. Tú me manifiestas una cotización mayor. ¿Quién sí gana el mínimo? Los trabajadores de salario variable. Tenemos en el artículo 30 3 tipos de trabajadores, fijos, variables y mixtos. El salario fijo hay que integrarle la parte de las partes fijas. Por eso el salario fijo que gane mínimo se fregó porque no le toca el 350. Pero el variable sí, porque cuando es variable, tú te puedes ir con el mínimo sin integración. Ok, 100%, porque si eres mixto, tampoco, porque entonces ya tienes un fijo más un variable. Entonces ya no te aplica. Solo los variables y además los variables que ganen mínimos. ¿Quién más? Los trabajadores de semanas reducidas. Si estás en una semana reducida, tienes el artículo 29, el artículo 28, el RACER, que nos dice cómo se cotiza una semana reducida y que entonces en una semana reducida, pues yo nada más trabajo 3 días a la semana, mi salario promedio no me da para el mínimo, pero nadie puede cotizar con el mínimo. Y aún así sigue siendo salario base de cotización. Es correcto, sí, pero si yo ya saqué el mínimo integrado, y no el mínimo, mi salario de 3 días integrado dividido entre los 7 días me va a dar menos del mínimo. Ese caso sí se puede ir al mínimo, ¿sale? Todo esto, por eso les decía, el análisis que van a ver en Amazon está mucho más profundo porque trae casos de cada uno de estos. Y si no saben cómo integrar salario de semanas reducidas, tengo en nuestro canal de YouTube un cálculo con ustedes mano a mano. ¿Y quién más? Los mismos trabajadores de semana reducida que tenga varios patrones y que la suma de todos los patrones tampoco me den al mínimo. O sea, los de limpieza, por ejemplo, que dicen, yo vengo los lunes a una empresa, los martes a otro, los miércoles a otro, tengo varios trabajos, pero nada más tengo 4 días cubiertos en mi semana.
la suma de los 4 días dividido entre la semana me sigue dando menos del mínimo y ahí aparte yo no pago sobre el mínimo, porque si no reportamos esto, todos pagaremos el mínimo y es una tontería, porque entonces estaremos reportando 600 pesos de la persona. Pagamos en proporción a lo que te corresponde en un mínimo, que es menos del mínimo. En ese caso, sí estaríamos hablando, son los únicos 3 casos que existen en donde sí les va a aplicar el 3.150. Pero a quien sí gana en su bolsa salario mínimo, pero como lo integras, ya te lo fregaste, porque le vas a aplicar el 3.150. Y no te lo fregaste a él, ¿eh? Te fregaste solo, porque acuérdense que no tiene derecho a que le retengas. Entonces tú vas a absorber eso con un porcentaje mayor cuando era mínimo. O sea, no le puedo retener porque sí gane el mínimo, pero sí lo tengo que pagar y ni siquiera con el del mínimo, con el siguiente rango. 3 graves errores. ¿Qué les parecen? Y si esto lo materializamos ahorita con un caso práctico, vamos a ver. El que se aproxime al inferior, nos están diciendo. Como colegio de contadores, no, ustedes podrían totalmente a las autoridades. Justamente lo que estamos tratando es primer paso. Como región, tenemos aquí al presidente de la región que nos apoyó para que esto ocurriera, es hacer apertura y que se empiece a hablar de este tema, ¿no? ¿Perdón? Divulgarlo, exacto. O sea, digo, creo que sí somos de los primeros, y si no es que los primeros, me atrevo a decir, que ponemos esto sobre la mesa, como colegio, como región y como hablarlo. Entonces la tarea es que hoy todos, así como viralizan y hacen chisme de todo, creo que esto vale la pena que lo viralicemos. Creo que esto vale la pena que empecemos saliendo de aquí de, ¿ya supiste, güey? Esto sí vale la pena. ¿Para qué? Para llegar, volvemos a los sindicatos. Ese es el primer paso y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Efectivamente, por eso hice el segundo tema, que es el análisis que está en Amazon, porque ya está estudiado, fundamentado, más profundo, para que entonces tengamos herramientas de otra naturaleza, no nomás el chisme, sino ya un estudio al respecto para poder de eso brincar a entregar algún tipo de propuesta a quien le corresponde. ¿Se va a tratar de hacer? Sí, sí, se va a tratar de hacer. Que lleguemos, pues creo que también depende de todos. Que ahí yo preguntaba y yo lo que le decía es que no puedo creer, de verdad no puedo creer, Rodolfo, que las cámaras no estén hablando de esto. No puedo creer que los empresarios no se estén dando cuenta, porque van a ser los afectados. Y yo no he visto que en sus cámaras estén hablando de esto, que sus abogados, que sus contadores estén hablando de esto. Por eso era importante abrirlo, ¿no? Ok, vamos viendo un tema. Empecemos con casos para que lo vean ahora materializado en dinero, porque ahorita lo ven y dicen en la torre, pero cuando lo ven en dinero es más en la torre. El primer caso, si nosotros tomamos a alguien, estos son salarios aleatorios que tenemos, fíjense, este es un caso real, a una empresa de las que tenemos le hicimos el caso, cuando se le mostró lo que va a pagar se infartó 258 veces, yo lo reduje a 12 personas para efectos de caso práctico, pero esta empresa tiene 180 personas, o sea que esto, y son salarios reales, o sea, sí los tomamos del SUA, salarios reales, le hicimos los cálculos, fue mi conejillo de indias con el que hice todo mi proceso, y resulta que lo que nos dimos cuenta es que de la empresa al año, ya estamos hablando de millones de pesos, al año, aguas. Cuando se lo decimos dice, olvídate de los aumentos de salario el próximo año, otro problema social. ¿Están de acuerdo? Porque dicen, pues el aumento ya estuvo en cuotas, pero el trabajador no le va a llegar. El trabajador no lo va a tener. En 30 años. Y ni, porque ahorita vas a ver, lo proyecté en los dos. Ahí te va. Si nosotros tomamos esa persona multiplicado por 30 días, su salario mensual ahí está cuánto es, ¿no? Que es la siguiente línea. Agarramos gente que ganaba 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, hasta el topado, que es más de 79,000, pero lo dejamos en el tope para efectos del Seguro Social, lo que me interesa es el tope. Pero los rangos son distintos para que ustedes lo vean. Ok, aplicándoles el porcentaje que venían pagando en el 2022, que venimos pagando, pues es fijo para todos. Entonces, ¿cuánto es lo que pagaba el patrón? Solo me estoy enfocando a la parte del patrón, ¿sale? Solo a la parte del patrón. ¿Cuál es la parte del patrón? Ahí está la cuota. Eso pagaba el patrón en RCB, no en todo el Seguro Social, solo me estoy enfocando al tema. Para 2023 cambia esa cuota. Y entonces, al cambiar esa cuota, y además estoy en la zona general, ¿va?
Cambia esa cuota, ¿cuánta es la nueva cuota? ¿Cuál es la diferencia de pago mensual? La diferencia son 2,700 pesos mensuales en 12 personas, pero al año ya son 33,000. Ahora si fuera, si ya estuviéramos en el 2030, si ya estuviéramos en el 2030 con estos mismos salarios, que no pueden ser los mismos, ¿están de acuerdo? Porque van a que ahorita les voy a mostrar ese otro efecto. Pero pensando que es el mismo bendito salario, el que tienen ahorita, y digo no pueden ser los mismos salarios, porque para empezar el mínimo ya subió. De aquí al 30 ya vamos a estar como en 300, ¿no? Pero el mínimo, así con esos mismos salarios, entonces, en el 2022 empezamos pagando esto y sin cambiar nada más que factor, nos vamos a una diferencia de 22,000 mensuales, de 264,000 pesos al año, y son 12 personas. Les digo que esto era una empresa de 180 personas. Multiplíquenle con buenos salarios, porque la mayoría no están en estos rangos, la mayoría están en los de abajo. Multiplíquenle. Estamos hablando de millones de pesos adicionales en su costo de mano de obra en 8 años, sin hacer nada más que dejar pasar el tiempo. Y eso asumiendo que en 8 años no subiste sueldos, eso asumiendo que en 8 años no moviste nada, solamente el porcentaje. ¿Se fijan el efecto? Vuelvo a lo mismo. ¿Quién está haciendo presupuestos en sus empresas? ¿Quién ya cuantificó esto y le dio la mala noticia al patrón? Llévenle un panecito para el susto. ¿Quién ya llegó y se sentó y le dijo, ¿ya viste lo que va a salir? ¿Ya estás preparado? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque las proyecciones y los presupuestos y las estrategias no se hacen como lo hacen. No se hacen ya que pasó como la matamos. Esta no. Esta es, ¿qué vamos a hacer en los siguientes 8 años para minimizar esto? Y ahí estaban las respuestas hace rato. Automatización, que me significa desempleo. O precarización, porque entonces no voy a dar aumentos, no voy a dar prestaciones, ya no voy a dar nada, porque mientras más dé, más me va a costar. Y justamente con eso más o menos vamos a ir cerrando este tema. ¿Qué pasa? Nos basamos normalmente en ciertos aspectos para hacer aumentos de salario. Yo tomé en referencia el 2022 porque no tengo 2023. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo hice con el 2022. ¿Qué pasó en 2022? En 2022 nos vamos a cuál fue la inflación mensual, cuál fue el promedio, y en base a eso tomamos una decisión. La inflación, de acuerdo a la inflación, cuando yo tomé la estadística, la mayoría subió entre el 4 y 5% de salario. 4 y 5, hubo quien 3, hubo quien 10. Pero la mayoría en la generalidad subió entre 4 y 5% sus salarios en el mes de enero. O hay quien se basa en salarios de mercado, que no va en función de eso. Va en función de, por ser competitivos, el tipo de puestos que tengo, el tipo de situaciones, tengo que hacerlo más, ¿cómo se llama? Más amplio el monto. Por eso hay quien se va hasta el 20 o hasta el 30% de aumentos, ¿eh? O sea, no el 5, no el 3. Y hay quien se basa en productividad, que ese sería el ideal, ¿eh? Productividad, teniendo buenos medidores de productividad, buenos medidores de cómo vamos, qué es lo que, y presupuestos y proyecciones. Si yo proyecto que el siguiente año voy a vender el doble y entonces la gente me está dando el rendimiento, pues puedo hacer aumentos. Ese sería el ideal, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Si nosotros aumentáramos, este es un caso práctico, si aumentáramos el 5% del salario, alguien que ganaba 270 nos lo llevamos a 283.50, que es el aumento del 5% del salario. Solo 5%. Y fíjense, estoy hablando de un salario de 270, no es un gran salario, pero es la mayoría de los salarios en México, por eso tomé ese. Si nos vamos de 270 a 283, ¿qué crees? Aumenta salto de tabla por aumentar 5. ¿Les ha pasado que cuando calculan nómina les hacen un aumento y ahora ganan menos que antes? Dicen, ¿cómo si le hice aumento? Por el error de salto que también tiene la de ISR. Porque a ti que te paguen un centavo más que brinque el salto, te van a retener mucho más. Eso ya de por sí tiene un error normal, que si estás en los límites, o sea, dentro del límite inferior y superior, estás en el rango, llegándole a lo último, cualquier incremento te lanza a un porcentaje diferente, a una tabla distinta. Ok, ya de por sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sueldo anual de esa persona? Venía siendo 98,500. ¿Cuánto se pagaba de las cuotas IMSS? Ojo, todas, ahí sí contemplé todas, ¿eh?
retiro, cesantía avanzada, vejez, tomé en consideración una prima mínima, para no meterme ahorita en temas de prima de riesgo de trabajo, ¿sale? Una prima mínima, porque además, si tú traes una prima mayor, pues también, no nada más vas a tener que cuidar las cuotas, también vas a tener que cuidar las primas, ¿no? Porque también, si tienes un aumento de un 1% en la prima, más el 1% de cuotas, pues ya te fregaste con un 2%. Ok. El impuesto sobre nómina, asumiendo que estamos en Jalisco. Yo esta cantidad, como son montos reales, en Jalisco hubo en el 2022 varios porcentajes. Ya fueron aplicados de esa manera, a partir del 2023 es el 3%. Ok. Aguinaldo de ese año. Asumimos y los puse para efectos prácticos, que es un trabajador que entró, este trabajador entró el 1 de enero, para que no tenga antigüedad, y en el primer año es lo mínimo, 6 días de vacaciones, 15 días de, exacto. Su aguinaldo de ese año, sus vacaciones, su prima vacacional. Y asumiendo que no tiene otras prestaciones. Porque si además tienes prestaciones pactadas, obligatorias, como lo son, que si el premio de puntualidad, premio de asistencia, la despensa, el fondo de ahorro, échenle. Ahí pónganle. Pero por lo pronto, vamos a dejarlo simple. Ese trabajador que ganó 98,000 pesos, no me costó 98,000 pesos. A mí me está costando 129,000 pesos en el año. Quiere decir que me está costando un 31.58% adicional a lo que gana, ¿sale? Tomando en consideración estos aspectos. Ahí está ya el 5% de Infonavit, o sea, está considerado todo lo que me cuesta a mí. Peor, ¿prometiste salarios netos? Odio los salarios netos, porque además agrégale el ISR que estás absorbiendo de él. No se lo puse porque yo, o sea, en esta empresa, cada quien paga sus impuestos, pero hay quien promete salarios netos. Entonces también vas a tener que agregarle aquí el ISR que absorbes, pero en este caso no lo hay. Ok. ¿Qué pasa si yo en el 2023 decido darle un 5% de aumento? Aumenta a 283, aumentó 13 pesos. Solo 13 pesos diarios su salario. Es lo único. Pero esos 13 pesos, ¿qué me representaron? Aumentarle 13 pesos me representa que pago más cuotas, porque además en estas cuotas brinqué en el salto de ya no pagar 3 puntos y lo que sea, sino ahora pagar 4 puntos y lo que sea, porque es de acuerdo a, si nos vamos al 283, me voy a regresar tantito. Aquí. Ah, no. Así. 280, no. Ese sería el caso práctico todavía. Denme un segundo. Ahí está. Si era 280 y aquí, estamos aquí, ¿no? Entonces nos vamos, en lugar de 1.50, nos vamos a 3.86%. O sea, ya ahí hubo un salto de 0.50 y tantos por ciento más. ¿Estamos? Ese ya está aplicado en este caso práctico. Ok, entonces, el aguinaldo sigue siendo el mismo, nada más en función, pero las vacaciones no, porque ya tiene derecho a 8 días de vacaciones, ya no a 6. Entonces, auméntale 2 días de vacaciones. La prima vacacional va en proporción de eso. Quiere decir que 13.50, más considerando los temas de la antigüedad, el salto en el impuesto y demás, y eso que no nos subió la prima de riesgo. Suponiendo que no nos subió, estamos en la misma, porque si nos subió la prima de riesgo también hubiera habido una afectación. No la subí, la dejé bien vara. Y entonces, ahora se va a 138,000. Nos representa ya no un costo de 31, ya nos representa un costo de 33.50% sobre el salario que gana, que son los 103,000 pesos. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Me costó 8,000 pesos más ese trabajador. 8,000 pesos más. ¿Cuántos son 270 por 30? Porfa. $70 por 30. Me costó un mes más de su salario. O sea, le estoy pagando 13 meses en lugar de 12. ¿Va? Como para que empecemos a dimensionar. Es un trabajador, señores. Uno. Multiplíquenlo por ¿cuántos quieren? 300, 1,000. Tengo una empresa que tiene 42,000 trabajadores. Así se las pongo. Imaginen. Cuando hacemos estas proyecciones con lo nuevo que está pasando, estamos hablando de miles de millones de pesos.
Aquí nomás estamos hablando, ay, 8,000 pesos, no es tanto. Uno, no es tanto. ¿Qué me representó esos 8,000 pesos? Un incremento ya no del 5. Yo prometí el 5, pero en realidad se incrementó el 6.53. ¿Por qué el 6.53? Oye, si yo le sumo a 5, el 1.91 de aquí no me da. Ah, es que aquí el tema del costo es diferente al tema del incremento. Porque uno va en proporción a sobre los mismos salarios, o sea, sobre la misma línea, pero aquí es cruzado. ¿Qué les parece? Sin considerar ISR. Y no lo consideré porque no deberíamos de considerarlo en estricto sentido, porque al final del día el ISR es del trabajador, no es mío. Sin embargo, muchas empresas en México lo absorben. O sea que si tú lo estás considerando, súmale el ISR. Sí, súmale el ISR porque es otra cantidad más. Adelante, denme un segundo para que le lleven el micrófono. Con esta reforma el IMSS es el único que sale beneficiado al cobrar. Sí, por supuesto. Bueno, sí, el IMSS, también el trabajador en el sentido de la disminución de... Es que yo les decía, tú no puedes... Es como las pensiones del 73, tal vez así me lo entienden mejor. En una pensión de la ley 73, ¿qué consideras? Dos aspectos. Semanas cotizadas y salario promedio. Mientras más semanas, necesitas menos salario promedio para ganar lo mismo. Mientras menos semanas, necesitas hacer estrategia de topados, o sea, de salarios mayores para compensar. Aquí pasa lo mismo. Si me quitaste que la gente cotice menos tiempo y tenga menos ahorro, o sea, menos ahorro por el tiempo, ¿qué le tengo que hacer? Que el poco tiempo que va a cotizar sea un ahorro mayor. No hay más. Vuelvo a lo mismo. Entre la lógica y la matemática hay una diferencia. Y las matemáticas no mienten. Si queremos llegar al mismo resultado, si le quitas a un número cantidad, pues le tendrás que sumar al otro. No hay otra. Es una balanza, es un equilibrio. ¿Qué hicieron aquí? Efectivamente, dejar el beneficio. Aquí fue peor, porque le quiero dar más beneficio al trabajador. Entonces tienes que aportar más. Pero en menos tiempo, entonces que aporte más. Por eso no fue un 1%, 2%, se fue hasta el 15%. ¿Se fijaron por qué expliqué lo del principio? Para que entendiéramos por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de estas cantidades. Porque se necesitan para equilibrar lo que prometieron a los trabajadores respecto a pensiones. Si no, eso no es viable. No se puede. Y el Estado no estaba dispuesto a poner un peso más. ¿A quién se lo cargaron? Al patrón. El aumento en prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional en cuanto al importe no hace que aumente mi salario base de cotización. ¿Por qué tendría que aumentar mis cuotas? Justamente por la reforma, Laura. Aquí yo no consideré en las cuotas si te aumenta el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque si aumentas factor de salario. Si hay un aumento, pero el aumento es mínimo. Si tú me multiplicas 270 por 1.0452 contra 283 por 1.0452, sí hubo un aumento de salario base de cotización por haber habido aumento y por haber habido antigüedad. Entonces sí hay un aumento, ¿sale? Pero es mínimo. Pero ese aumento más el aumento de la cuota más el aumento de la proporción, eso es lo que me da la diferencia, ¿eh? Pero si hay un aumento, aunque sea pequeñito, ¿eh? No es que no me aumente cuota, sí me aumenta salario base de cotización, la antigüedad del trabajador. A menos de que andes en las antigüedades que ya son por 5 años, pues. Y esto porque estoy hablando, además, el caso lo hice con lo mínimo de ley. ¿Cuántas empresas dan prestaciones mayores a las mínimas de ley? ¿Se vienen todas las variables que vamos a tener que hacer? Esto ustedes lo pueden replicar en sus empresas con sus propias variables para darse una idea de qué diablos estamos hablando. Y no son cantidades pequeñas. Y vuelvo a lo mismo. Aunque se corrigieran los 3 errores de los que hablamos, que se sentaran y dijeran, hijo, sí es cierto, y me lo cambian a pesos, el porcentaje va a subir, ¿eh? O sea, por eso dije, eso no va a cambiar, el porcentaje se va a quedar, el aumento en porcentaje se va a quedar, lo que tienen que cambiar es de dónde van a hacer la tabla de dónde vamos a originar, eso sí está mal, y lo tienen que cambiar, pero con independencia de que lo cambien, estos números no van a cambiar. Estos datos no van a cambiar. Por eso hay esta parte ese es el impacto económico de esta reforma al empresario. Consideren tus presupuestos ya no nada más el aumento de prima. Cuando des un aumento,
yo siempre les digo, ¿por qué das aumentos? ¿En qué te basas? En que nomás dices, me fue bien, le voy a aumentar 1,000 pesos más. Ah, qué padre. ¿Sabes cuánto te cuestan 1,000 pesos más? Pues 1,000 pesos. No, por supuesto que no. Ahí está. Un aumento de 13 pesos nos costó 8,000. 13 pesos nos costó 8,000. Aumentar 13 pesos diarios. Ahí está. Eso es lo que ustedes como contadores, sobre todo estoy hablando acá con los jóvenes, los más jóvenes y también los más viejos, es lo que nos toca como asesores hacer ver al empresario, no solo hacer contabilidades, no solo hacer cálculos y no solo hacer un SUA porque me lo pidieron. Es el abrirle los ojos, también somos asesores. También es decirle, ya te diste, o sea, ¿estás seguro que quieres hacer eso, güey? ¿Sabes cuánto te está costando? Hacerle un análisis. Porque de verdad, si siempre lo debieron de haber hecho, yo siempre he peleado el de no hagan las cosas con las patas, pues, o sea, no hagan las cosas a lo tarugo de, sí, dale, y después, ay, estoy pagando mucho de seguro social, ¿por qué? Pues porque pediste aumento, pero es muchísimo, porque el aumento es muchísimo. Si solo le di 13 pesos, ¿por qué me fui hasta 8,000? Se lo debiste haber explicado antes de que hiciera el aumento. Los cálculos previos. Pero hoy, más que nunca, ni siquiera va a ser aquí. Ustedes no están obligados a hacer aumentos de salarios a menos que sean salarios mínimos. No estamos obligados a menos que sean salarios mínimos. No significa, y sin embargo va a pasar lo que decían hace rato, o desempleo o precarización del trabajo. Y la precarización del trabajo es, lo voy a mantener con el mismo salario hasta que me aguante. Porque el hacer aumentos, esto lo hice solamente del 2022 al 2023. Y el de 2024, 25, 26, 27 y al 30. Yo les dije, los siguientes 8 años van a ser terribles. Ya después del 30 no significa que no va a ser terrible, sigues pagando un montón, pero ya tienes la certeza de que un peso cuánto cuesta de aquí en adelante. También aquí, porque lo puedes calcular, pues. Pero ahorita el impacto, y regreso a la pregunta que me hicieron hace rato de la modalidad 40. Quien está contratando modalidad 40 hoy, 2022, está pagando el 10.075% fijo. Pero ya consideraste cuánto vas a pagar en los siguientes 5 años, porque vas a pagar más teniendo el mismo beneficio. O sea, no es de que pagar más me va a representar una mejor pensión. Vas a tener la misma pensión con una cuantía de inversión mayor. Esto es lo mismo. En los siguientes 8 años, el trabajador va a hacer el mismo trabajo, porque ni modo que haga más, ¿va? Tal vez hace un poco más productivo, tiene un poco más de experiencia, pero es el mismo trabajo, el mismo puesto, haciendo lo mismo con un costo que si es, y no lo quise hacer con los 30 años, digo del 2030, se infartan. Ajá. Si tan solo me ponen un salario de 1.550 pesos por día, actualmente pagan 5.400 por mes. En el 2025 van a pagar 11,000. 11,000, exacto. Vas a brincar de 7,000 a 11,000 pesos así. O sea, y ese es el peso. Aquí está el costo. Te está costando 13 pesos que le aumentas al trabajador diario, te están costando 8,000. Y estoy hablando, ese costo, ¿cuánto fue? Un trabajador. Multiplícalo por el número de trabajadores que tienes. Les digo que este caso que fue real y del número de personas, en un año ellos están acostumbrados a hacer un incremento promedio entre 4 y 5% todos los años. Un año. Multiplícalo por el número de trabajadores. Y multiplicado por esto, son millones de pesos la diferencia. ¡Millones! Para que hagan lo mismo. Porque no va a haber, si tú dijeras, invierto millones y nos volvimos 10 veces más productivos y ahora hicimos, no. Es la misma gente, los mismos vicios, la misma situación. Diferente costo. Esa es la diferencia. ¿Qué nos toca? Después de todo lo que hablamos, ¿qué nos toca? Yo quiero ir cerrando esta plática para dejar tiempo a las preguntas, con que tenemos 3 involucrados, afectados y por lo tanto 3 personas que tienen que hacer algo al respecto. En primer lugar, como trabajadores, ¿qué te toca? Oye, hace rato que cuando vi las primeras láminas de contextualización decían, híjole, porque ya se vieron, ¿va? Ganando 2,000 pesos de pensión. Y entonces era, híjole, con eso no vivo. Es más, no vivo ahorita, menos a los 60, que voy a tener que comprar pañales, medicina y papillas. ¿Qué haces? Pues entonces tendrás que buscar qué vas a hacer al respecto, porque esa va a ser la pensión que vas a tener. Y para trabajarla, no la puedes empezar a trabajar a los 60.
Tienes que hoy empezar un esquema de ahorro, un esquema de hacer un negocio sustentable, ya lo decíamos, ¿no? Hoy, no a los 50, no a los 60, no a los 70 años. Y que si esto no lo hacemos, vamos a tener una problemática importante. ¿Qué le toca al Estado? Subsanar los errores que ahorita hablamos. Si eso no se subsana, tenemos una incertidumbre jurídica terrible, porque vamos a estar con debates, dimes y diretes. Simplemente, ¿qué nos pasa con el REPSE? ¿A quién sí le toca, a quién no le toca? Y digamos, entre comillas, lo voy a poner, no hay una laguna. Hay interpretación de la norma, pero no hay una laguna, aquí hay un océano. Un hueco terrible, porque son 3 errores, en mi opinión, graves, graves. Sí le toca hacer la reestructura de esa reforma al Estado. Y si no la hace, vamos a estar con amparos, con desmadres, con requerimientos, con a ver el parche del SUA que dijo, a ver el acuerdo. En mi opinión, lo van a acabar queriendo arreglar con un acuerdo del Consejo Técnico y no debiera de ser la forma. No debiera de ser la forma. Debe de ser una reforma a la reforma. Y ojalá que se pongan a trabajar en ello. Y como empresarios, ¿qué nos toca? Presupuestos, análisis, pero también empujar esto, empujar a que el Estado haga las correcciones que corresponden para no estar en problemas, que el Estado se ponga y realmente atienda esta problemática, no en enero, es más, no en diciembre, porque en diciembre ya ni están, ya se fueron los legisladores, estamos con el tic-tac, a minutos de que esto se nos acabe. Por eso es importante que lo empecemos a abrir, a hablar, a viralizar. A ver si se logra que antes de enero tengamos algo. Porque si no, seguramente su única manera de hacerlo, porque no van a estar los legisladores, va a ser pues el acuerdo del Consejo Técnico o el SUA. Y ya nos estaremos peleando en dimes y diretes, porque si se fijan, el rango fue bastante importante, ¿no? Quiero concluir con un proverbio chino. Cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros, otros construyen molinos. ¿Con qué nos quedamos? Hablaban desempleo, bajar salario. A ver. Unos construyen muros, otros molinos. Ya, lo importante, decíamos, es conocer. Cuando tú conoces, tienes herramientas. Si tienes herramientas, ¿qué vas a hacer con ellas? Y tampoco se trata, porque si nos vamos al extremo, imagínate que todo mundo empezáramos a pensar igual de, la solución, despido y bajo sueldos, o me quedo sin sueldo. ¿A dónde vamos a llevar al país? Creo que no es la solución. Hay que buscar otras alternativas. Entonces tendríamos que voltear a ver cómo hacer empresas más rentables, cómo hacer empresas más productivas, para lograr pagar esto sin pegarle al trabajador, que al final del día es el que va y gasta para comprar el mismo producto que yo vendo muchas veces. Porque si lo que hacemos es empezar a precarizar, vamos a detener la economía, y eso va a ser una bola de nieve peor, no es la solución. Lo malo es que es la solución más cómoda y muchas veces ahí nos quedamos. Entonces, hoy necesitamos movernos y por eso este impacto económico que tiene esta reforma es tan importante que lo visualicemos, porque van a ser los 8 años más difíciles del sector empresarial. El reto que van a tener no es si produzco, si importo, si exporto, si logro que mi producto se posicione. Hoy el reto va a ser cómo, con un costeo en mano de obra tan importante, voy a lograr tal vez incluso hasta mantener los precios, que ese va a ser otro reto. Porque si se lo quieres cobrar al consumidor, también te vas a salir de mercado. Entonces, hoy se tiene que sentar el laboralista o el seguralista con los de presupuestos, con los de costos, para poder ver qué diablos vamos a hacer. Prepárate para eso. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues me quedo para las preguntas que tengan. Ya vi que hay algunas. Vamos a leer algunas de ellas. Creo que va a ser más fácil. No sé cómo bajarle ahí. No está. Ya lo vi. Muchísimas gracias. Tuvimos conectados más de 950 personas. Muchísimas gracias. Más los que están en Facebook viéndonos en vivo, más los que están aquí. Entonces espero que de verdad se haga viral esto.
Los costos, elementos básicos para la competitividad. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Gracias, gracias. Ya perdí las preguntas, no sean malos. Es que no las puedo ver. No sé si por ahí están. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí en el chat? Muchas gracias. Y entonces, Rodolfo, sí lo logramos. Nuestra meta era, dijimos, 1000 personas. Sí se logró. Así es, Carla. Sí se logró, sumando los más de 950, 953 en el momento más de más conectados. Aquí prácticamente el salón lleno, alrededor de 20 personas, 21, y en Facebook arriba de 50. Entonces superamos la meta. Como lo dijo muy puntualmente Carla, la intención de nuestra región centro-occidente del Instituto Mecánico Contadores Públicos era difundir estos temas y ser los primeros en poner sobre la mesa esta discusión, este análisis, y como también lo comentó, que se haga viral, es decir, que empecemos a analizar. Tenemos prácticamente 3 meses antes de que esto entre en vigor, y que con esta plática que hoy nos dio, magistral por cierto, felicidades Carla, creo que nos llevamos un reto y una tarea, y la tarea es seguir analizando, seguir estudiando, y nuestro reto es saber cómo divulgarlo de manera correcta para que se alcance el objetivo que pretendimos, que cuál es, que quienes son los responsables de hacer las leyes se enteren de que se necesita hacer una reforma, que quienes son los responsables de aplicar estas normas también estén conscientes de que hay una situación que no se contempló, y eso ha pasado en otros ordenamientos. Ojalá y este tipo de foros provoquen esa apertura de las personas involucradas, las personas correctas, y nosotros seguiremos haciendo nuestra tarea que nos toca como profesión organizada. Seguramente esto también lo retomará el instituto, si no haremos lo propio para que se analice a través de CROSS, a través de la Comisión Nacional de Síndicos, y se haga lo propio para que esta información llegue, insisto, a quien tiene que llegar antes de que entre en vigor, y se pueda evitar, en medida de lo posible, las consecuencias de este impacto que nos acabas de comentar. Si me permiten, nada más de manera muy rápida, creo que están incluso conectados. José Luis y Susi de Compact me ayudaron bastante porque me ayudaron a crear una hoja electrónica especial para que pudiéramos hacer este análisis. Les agradezco mucho el apoyo que me dieron para poder, porque si no iba a ser así como que terrible, ¿no? Ponerte a hacer todo esto manual. Y la verdad es de que cuando discutimos el tema también están preocupados muchos de los que se dedican a hacer los sistemas de nóminas, que ya están ellos haciendo las adecuaciones y también se empezaron a dar cuenta. Entonces quiero agradecer el apoyo que me dieron. Bien, pues no nos resta más que agradecer a todos los que se conectaron. Además, si bien fue un evento regional con la colaboración de nuestro Colegio de Guadalajara, sabemos que de muchas regiones nos están viendo. Por ahí estoy viendo Monterrey, Tamaulipas y otras ciudades de otras regiones. Gracias por estar aquí, y no nos resta, Carla, más que agradecerte. Y hoy vas a tener doble reconocimiento. Primero, si me permites, por parte de la región Centro-Occidente del Instituto Mecánico de Contadores Públicos, te queremos otorgar este reconocimiento a la maestra, licenciada en Derecho, licenciada en Contaduría Pública, Carla Arlé Rojas Quesada, por su excelente exposición durante la conferencia sobre el impacto empresarial de la reforma de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, fechado el día de hoy, 30 de agosto de 2022, en Zapopan, Jalisco, y lo firma nuestro vicepresidente general de la región Centro-Occidente, Luis Carlos Berber y Vargas Funes, y el presidente de la región Centro-Occidente, su servidor, Rodolfo Servín Gómez. Muchísimas gracias y muchas gracias. Felicidades por tu plática. Muchas gracias. Gracias. Y desde luego nuestro colegio anfitrión, a quien nuevamente agradezco, a su presidente, nuestro presidente, el contador público Pedro Luna Rodríguez, y a nuestro vicepresidente Noé Coronado González. También el Colegio de Guadalajara, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, le otorga también este reconocimiento a Carla Arlé Rojas Quesada por su brillante participación como expositor en esta conferencia sobre el impacto empresarial de la reforma a las cuotas del IMSS, con 4 puntos de DPC, Zapopan, Jalisco, 30 de agosto, y como lo comenté, lo firman nuestro presidente Pedro Luna Rodríguez y Noé Coronado González, nuestro vicepresidente. Hago yo entrega de este también. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Para la foto oficial. Doble.
Ahora, Carla, hace rato hablabas de la igualdad. De la equidad, de la equidad. Equidad, sí. Que va en la práctica todo lo que escuchamos. No, muchísimas gracias y también yo quiero agradecer de verdad a la confianza que Rodolfo siempre ha puesto en mí como presidente de la región y también a Pedro y a Noé que nos facilitaron esto. Ahora sí que fue en casa, ¿no? Muchas veces nos llevamos el conocimiento a otros lados. El día de hoy fue en casa y de verdad muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De verdad, gracias infinitas. El que la convocatoria tuvo muy buen resultado y que están a nivel nacional efectivamente. Yo les agradezco a quienes nos siguen en redes sociales, que fue como se dieron cuenta. Muchísimas gracias. Acuérdense, está en Amazon, ya les dejaron ahí el link. Ojalá que me ayuden a esto, compartirlo, de verdad. Nos gustaría hacer un cambio. Creo que eso es lo que nos toca. No hay que nada más el conocimiento dejarlo en el aire, sino hay que aterrizarlo y la forma de aterrizarlo tendría que ser. Ojalá que logremos ahí algún cambio en la reforma, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, también a los que estuvieron aquí. Yo sé que la lluvia está terrible y que aún así aquí estuvieron. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Por último, bueno, también veo que están de otros estados, siguen felicitándote. Gracias nuevamente por acompañarnos. Se ha subido varias veces la liga y la estoy viendo. Invitarlos a que bajen todo el análisis más profundo que hizo Carla. Y para quienes nos escuchan, comentarles y anticiparles a quienes están aquí presentes, parte de lo que también se dijo aquí es el impacto a los jóvenes que ya no alcanzan modalidad 40. ¿Qué futuro les espera para retirarse? Y ahí vienen, por ejemplo, muchos estudiantes. Entonces, estamos preparando para el mes de septiembre otro tema específicamente de alternativas y también que se entienda cuál puede ser la situación actual de las pensiones futuros. Ojalá y también nos puedan acompañar. Ese probablemente lo hagamos nuevamente desde casa, desde nuestro Colegio de Guadalajara o quizás a través de la Universidad de Guadalajara. Si la tienes de una vez para que ya lo agenden. Ya la teníamos, pero no recuerdo. Chécala si la tienes, si no se la hacemos llegar por los mismos medios. Y bueno, aprovecho, Carla, el evento que sigue, que va un poco enfocado a jóvenes estudiantes, sobre todo que apenas están buscando ese desarrollo profesional para iniciar su vida laboral. O a los no tan jóvenes que ya les toca ley 97. También, pero sobre todo quiero referirme a los... Me toca ley 97, entonces. Quiero referirme a los estudiantes y aprovechar para mandar un saludo. Me contactaron por WhatsApp que están viéndonos un grupo de alumnos de contaduría en Cubayes, allá en, Cuciénega, en sede de Atotonilco, mandaron fotos. Entonces, pues gracias a los estudiantes, un saludo como siempre, que seguido nos siguen al Colegio de Guadalajara y también me han enfocado para ellos y desde luego a los del 97. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Carla, nuevamente, gracias, un placer escucharte siempre. Muchas gracias. Ese panel que estaremos hablando de pensiones, hablaremos de esto, pero ya ahora sí, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo es aplicable y demás a todo lo que es ley 97? Sigan al colegio en las redes sociales del Colegio de Guadalajara, en el de la región, en las mías personales, pueden encontrar todo esto que estamos haciendo. Es un movimiento de alguna manera que junto con Rodolfo, en su gestión regional, estamos tratando de difundir estos temas lo más que se pueda, porque como lo vengo diciendo, el conocimiento es una herramienta, ¿no? Y hay que aprovecharla. Y desgraciadamente no nos preocupamos hasta que no estamos en el hoyo y lo que queremos es que lo vean desde antes la problemática y también traerles algunas soluciones. Ojalá que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias por todos los saludos y aquí nos vemos. Buenas tardes. Gracias infinitas por habernos acompañado en esta ocasión en Compartiendo con MSN. Mi nombre es Carla Rojas y te esperamos en nuestro próximo podcast. No te lo pierdas.